Bueno, me presento. Soy Edu Ramírez, fundador de Trifolia. En esta primera parte del taller quiero transmitirles nociones técnicas de cómo funciona la IA para que este conocimiento les permita sacar mayor provecho en su práctica jurídica a este tipo de herramientas, entender las fortalezas y debilidades que tiene y, y darle nociones técnicas para poder aprovecharlo en su trabajo. Em, ¿Qué hay detrás del chat? Ese es el tema. Entonces, comencemos. Primero, voy a hacer una aclaración de términos generales, ¿vale? En general se habla de inteligencia artificial, pero cuando hablamos de ChatGPT o Gemini, estamos hablando de una subcategoría de la inteligencia artificial que es LLMs o Large Language Models, grandes modelos de lenguaje. Estos están dentro de, bueno, Machine Learning, que son algoritmos que aprenden patrones sin ser programados explícitamente, y dentro de la categoría un poco más pequeña de IA generativa, o sea, inteligencia artificial que es capaz de generar nuevo contenido, no solo clasificar, por ejemplo, o detectar patrones. Y los LLM son estos modelos que son capaces de generar texto, ¿vale? Así que inteligencia artificial es un espectro muy amplio, pero en este taller nos vamos a enfocar en LLMs. Veo que la gente todavía comenta problemas técnicos. ¿Me escuchan, me ven y ven las diapositivas bien? Entiendo que sí. Ahora Sí. sí. Vale, Ujú. perfecto. Entonces, voy a también, de nuevo, hablando de temas más generales y como conceptos amplios, pero que es importante que tengamos un lenguaje común. Esto es el ecosistema actual de la inteligencia artificial. Y aquí separo tres cosas. Por un lado están los modelos, los LLMs propiamente tal, que son GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 3. em, Esos son los modelos, esos son los LLMs. Estos modelos son desarrollados por empresas como Google, Anthropic, OpenAI, Meta. Y eh, Oh, vamos a creo que es el desactivar. micrófono. Sí. Sí, yo voy a ir controlando, no te Sí. preocupes. Y por otro lado tenemos aplicaciones que utilizan estos LLMs como servicio. Ejemplo, chatgpt.com o las interfaces de Gemini o WhatsApp. La mayoría, me imagino que ya ha visto que WhatsApp incorpora inteligencia artificial, LLMs. Entonces, la aplicación WhatsApp puede utilizar estos LLMs para ciertas funcionalidades. Y aquí la analogía que hago es compararlo con autos, ¿vale? Los modelos son los motores del auto, las empresas son los fabricantes y la aplicación es el auto en sí. Y ahora la pregunta es cómo funcionan estos LLMs. Y lo interesante aquí es que es muy similar a cómo funciona el autocompletar cuando escribimos en el teléfono, pero eh, con superpoderes. Entonces, en esta demostración, lo que vemos es, hay un contexto, hay una serie de palabras, y lo que hace un LLM es determinar la siguiente palabra en base a las probabilidades de un modelo matemático, y las va encadenando una tras otra. Em, Ahora, ¿en qué se diferencia el autocompletar del celular? En que el autocompletar del celular está entrenado con los mensajes que tenemos nosotros y los LLMs están entrenados con billones de documentos, literalmente todos los documentos que estas empresas fueron capaces de conseguir, libros, etcétera. Otra diferencia importante es que el autocompletar usa las últimas cinco palabras o las últimas tres palabras y estos LLMs pueden tomar un contexto mucho más grande de cientos de miles de palabras para determinar la palabra siguiente cada vez. Y el autocompletar te sugiere una palabra más y estos modelos de lenguaje redactan textos completos en base a ir concatenando una palabra tras otra. Voy a reiniciar la demostración, pero el concepto es ese. El LLM toma todo lo que hay antes y calcula la probabilidad de la siguiente palabra y normalmente elige la más probable. Esto, obviamente, hay parámetros y cosas técnicas en las que no voy a profundizar, pero esta es la idea general. Ahora, en la práctica, en una conversación con un chatbot, por ejemplo,
Les voy a mostrar esta demostración para mostrar aquí un poco más acelerado y más parecido al uso que la gente le da a ChatGPT propiamente tal. Y lo que quiero que vean en esta demostración son algunos conceptos. Primero, cómo el asistente al contestar tiene que ir analizando, procesando todas las palabras, toda la conversación anterior para determinar las palabras una a una. También vemos en este caso, cuando se adjunta un documento, que puede ser extenso, eso también tiene que ser considerado en cada palabra que va a ir adjuntando este modelo de lenguaje. Y noten también que por tener que procesar cada vez más texto para la siguiente palabra, se pone más lento. Em, Adicionalmente, aquí lo que les quería mostrar es que existe una ventana de contexto, una cantidad de texto máximo que un LLM puede procesar para continuar ese texto, para determinar la siguiente palabra. Voy a reiniciar la conversación. Vean que comienza vacío y se va llenando a medida que va aumentando el texto en la conversación. Primero, una vez que se alcanza el límite, el LLM es incapaz de procesar más texto. No sé si alguno en alguna aplicación que use LLMs le ha pasado lo de llegar al límite máximo de la conversación. Tiene que ver con eso. Por otro lado, mientras más largo es la conversación que hay hasta ese punto, va a ser más lenta la respuesta y también va a ser de menor calidad. Y también el procesarlo va a ser más caro. Eso es una noción básica de la mecánica de los modelos de lenguaje. Ahora, una pregunta que uno se puede hacer una vez que entiende que es simplemente un autocompletado, es realmente inteligente. Esto es una pregunta filosófica, a la cual no voy a abordar profundamente en este taller. Hay discusiones muy abiertas al respecto. Pero pequeños detalles que quería compartir. El CEO de OpenAI, de la empresa que desarrolló ChatGPT, pocas semanas después del lanzamiento, la gente comenzó a hacer esta crítica de que no era inteligente, sino que era un loro estadístico. O sea, que repetía cosas pero que no entendía. Y él hizo este Twitter sarcástico, este tweet diciendo, yo soy un loro estadístico y tú también. Y lo que hemos visto también en los últimos años en la neurociencia es, al parecer, hay parte de la inteligencia humana también funciona con mecanismos similares, para que no lo descartemos tan de plano si es inteligente o no esta tecnología. De hecho, hay otra coincidencia, es que para medir la inteligencia, por ejemplo, en una prueba en la universidad o en el colegio, usamos cosas como complete la oración, o se hace una pregunta y uno escribe una respuesta, o da la afirmación de continuar con verdadero o falso, y esta es exactamente la mecánica con la que se han entrenado estos modelos. Ahora, ¿qué es lo que importa para los abogados respecto a este tema? Que los LLMs, independientes de si los podemos definir como inteligentes o no, no tienen acceso al mundo real. Solo conocen los datos de entrenamiento o la información que nosotros le estamos dando en el contexto en la conversación. No pueden verificar hechos actuales ni consultar fuentes, o sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, y no saben qué leyes o qué cosas han cambiado desde que fue entrenado, desde que fue producido este modelo. Entonces, la diferencia clave aquí son ustedes. Ustedes son los que tienen la experiencia profesional, conocen el contexto chileno y tienen la capacidad de verificar la información en el mundo real. Eso es algo que un LLM no puede hacer. Por eso es importante que siempre hay que validar la respuesta de un LLM y el LLM es un punto de partida, pero no es la respuesta final. ¿Qué capacidades tienen los LLMs? ¿Qué le permite hacer esta tecnología bien, más o menos, y mal? Lo que hacen muy bien, resumir documentos extensos. Si ya lo han probado, esto es una capacidad, es algo que hacen muy, muy bien. Un buen modelo lo hace muy, muy bien. Redactar borradores, explicar conceptos complejos de forma simple, traducir entre idiomas, encontrar patrones en texto. ¿Qué cosas hacen más o menos? De esto depende del modelo, de la tarea específica. Es razonar sobre problemas nuevos, seguir instrucciones complejas de varios pasos, escritura creativa y cálculos matemáticos básicos. ¿Y qué cosas no puede hacer un LLM? Como les dije antes, acceder a información en tiempo real, verificar hechos en el mundo real,
Recordar conversaciones anteriores. Recuerden que el LLM contesta, genera texto en base a lo que tiene en su contexto. No sabe lo que hubo en otra conversación. Y saber datos que pasaron después de su entrenamiento, o sea, información que no estuvo dentro de su entrenamiento, no está disponible para responder. Y de acceder a bases de datos externas sin herramientas que lo permitan. Entonces, ahora quiero hacer una primera pausa para que podamos no dar tanto conocimiento tan técnico tan rápido y para que puedan hacer preguntas. Pero las ideas importantes que quiero que queden muy claras hasta este punto son las siguientes. En una conversación con un LLM, el largo del contexto importa mucho, el largo y el contenido del contexto. Y las conversaciones largas van a ser respuestas más lentas, más caras y de menor calidad, sobre todo si se va cambiando de tema a lo largo de la conversación. Por lo tanto, el consejo práctico número uno es iniciar conversaciones nuevas cuando se trate de temas distintos. Y el otro punto importante a este punto del taller es entender que son muy buenos resumiendo, redactando, regulares razonando sobre problemas nuevos y que no pueden acceder a información en tiempo real. Entonces, eh, as- escucho preguntas, leo preguntas. La primera aquí tenemos Nicolás que dice, en este caso la IA se puede entrenar, por ejemplo, sobre cambios legislativos jurisprudenciales en el área que cada una se desarrolle para que las recuerde en un futuro. A ver, dices, se puede entrenar. Eh, bueno, entrenar un LLM a esta altura es un proceso carísimo y requiere un conocimiento muy especializado. Eso es importante tenerlo claro. De hecho, bueno, ayer se lanzaron dos LLMs nuevos de primera línea, de Anthropic y de OpenAI. Y son procesos que cuestan millones de dólares. Cuando se habla de entrenar, es eso. Em, em, contesto tu pregunta porque me preguntas si se puede entrenar con cambio legislativo. Cada vez que se lanza un nuevo modelo, normalmente se entrenó con datos lo más recientes posibles. Oye, Em, Edu, ¿te puedo hacer una interrupción ahí? por supuesto. En el fondo, de alguna manera, cuando tú tienes una inteligencia artificial entrenada, ¿no es cierto? Tienes como este motor que funciona. Eh, como está, como tiene el conocimiento de todos los datos que le fueron proporcionados hasta cierto punto en la historia, en el tiempo, lo que hacen los chats, no sé, el chat GPT, el Claude, etcétera, lo que hacen es entregarle herramientas a los LLM para que puedan acceder a pedazos de información contemporánea. ¿O me equivoco? Sí, vamos a tocar un poquito más adelante el tema de las herramientas, pero por ahí va la cosa. Entonces, eso quiere decir que la IA no tiene realmente las leyes actualizadas, quizá en algunos casos. Es verdad. De hecho, voy a adelantarme un poco porque quiero mostrar esto. En esta línea de tiempo, los datos de entrenamiento, digamos que el modelo se terminó de producir en este punto, en la línea de tiempo, o sea, al 2023, hoy es 2026. Toda esta información, todas estas cosas que hay aquí, este LLM no tiene conocimiento sobre eso. Em, entonces, lo que vamos a ver un poquito más adelante en unas diapositivas más es que el uso de herramientas le permite llevar al contexto información pertinente y actualizada para que pueda incorporarla en la respuesta. Eh, Espero haber contestado la pregunta tuya, Paula, y de Nicolás, que me parece que va por la misma línea, y la de Patricia. Dice Francisco, cuando uno entrena, ¿no se puede mejorar este entrenamiento como si uno va al gym? Sí, pero el entrenamiento de estos modelos, lo que digo, son procesos carísimos de vanguardia tecnológica que requieren millones de dólares, en tanto en personas como en la infraestructura para hacerlo. Se usan un tipo de procesador de computador carísimo y no sé si han visto las noticias, pero básicamente ahora hay un empuje por construir centrales nucleares para tener más energía para poder entrenar estos modelos. Entonces, sí, se entrenan pasándole un montón de información y pasando por distintas etapas. Es un tema súper complejo en el cual no quiero profundizar mucho, pero se entrenan y es muy caro hacerlo.
LLM significa Large Language Models, o sea, grandes modelos de lenguaje. A diferencia de los Small Language Models, pequeños modelos de lenguaje como el autocompletar. Si uno da esa información actual, subiendo los PDF de las leyes actuales, eso lo vamos a ver y podría estar conectado directamente a Ley Chile para no sufrir una constante y continua obsolescencia. Eso es lo que hacemos con Trifolia. Se los voy a mostrar un poquito más adelante. Así que, bueno, sigamos con la presentación. Em, Vamos a lo siguiente. Trade-off de los modelos, ¿vale? Hay un espectro importante de modelos. eh, y aquí lo separo en tres categorías que creo que una forma, un modelo mental interesante es el momento de elegirlo. Por un lado están los modelos de vanguardia, los que dan respuestas de mayor calidad, responden preguntas más complejas y dan respuestas de mayor calidad, eso es lo importante. Normalmente son más lentos y son carísimos, son muy caros de usar. Esto normalmente, acceder a estos modelos requiere pagar planes de suscripción premium, etc. Después están los modelos intermedios, donde la calidad es bastante buena, son más rápidos y el costo es más moderado. Y por otro lado están los modelos más rápidos, pero que también y tienen un costo menor, pero la calidad también es un poco menor de la respuesta. ¿Para qué se pueden usar? Las más caros para análisis complejo, el intermedio para un uso general y los otros para tareas simples. Por ejemplo, elegir cosas de una lista. em, Resumir cosas también funciona muy bien con estos modelos más pequeños. Ahora, ¿qué pasa? Sobre todo de aquí hace un año atrás, eh, cada ciertos meses van saliendo modelos nuevos que el modelo más de menor calidad nuevo puede dar respuestas mejores que el de mayor calidad de hace 6 meses o de hace un año. ChatGPT.com es una aplicación en la cual se pueden usar distintos modelos. Y tienen, de hecho, aquí está, por ejemplo, el GPT-4 mini, el GPT-5 mini, el GPT-5. Ayer lanzaron 5.3 Codex. ChatGPT.com, dependiendo del plan y de las opciones que uno elija, va a usar alguno de esos distintos modelos. Entonces, sigamos. Más adelante voy a parar y seguimos con preguntas y respuestas porque si no va a ser muy interrumpido. Entonces, después viene la parte de los prompts. Esto probablemente muchos ya lo han escuchado, que se refiere a las instrucciones que uno le da al LLM. Y importa mucho qué tan claro uno es y qué tan explícito es al momento de hacer preguntas a un LLM para obtener buenas respuestas. Este es un ejemplo sencillo. Paula va a entrar mucho más en profundidad en esta parte, pero si yo le digo por ejemplo, un modelo de ChatGPT, explícame la ley de quiebras, ni siquiera sabe de qué país estamos hablando, eh, del contexto, de quién pregunta esto, qué se quiere hacer con esta información. Entonces, es importante que los prompts sean explícitos. Que, por ejemplo, en el caso de una consulta legal, si es de una jurisdicción específica, especificarlo, si hay una ley, qué es lo que queremos obtener en la respuesta a todo eso, importa mucho para obtener buenos resultados al usar esta tecnología. 4 tips sencillos son ser específico, proporcionar el contexto relevante, definir el formato de la respuesta que estamos esperando y indicar la audiencia. Por ejemplo, explícalo para un cliente esa información legal o para un abogado experto o para una presentación en una universidad. Todos esos pequeños detalles son muy importantes para obtener respuestas de buena calidad al usar esta tecnología. Y ahora menciono una palabra que probablemente también muchos han escuchado, son las famosas alucinaciones, que es cuando la IA inventa información y lo hace con absoluta confianza. Em, los LLMs pueden generar información que suena correcta y segura, pero es completamente inventada o incorrecta. Y probablemente alguno de ustedes vio esta semana la noticia de un abogado en Concepción que citó jurisprudencia falsa y fue multado. Em, ¿Por qué ocurren? Como les dije antes, los LLMs predicen, sí, detectan patrones, pero no tienen la capacidad de verificar si lo que dicen es verdad. ¿Cómo se puede prevenir? Proveyendo la información relevante en el contexto,
verificando las fuentes. Nosotros tenemos la responsabilidad de, si vamos a usar la respuesta de un LLM, verificar que la información que nos da es correcta. Y otra cosa que podemos hacer es usar productos especializados como Trifolia, que buscan bases de datos legales reales y cita las fuentes. Entonces, esta es la diapositiva que mostré antes. El LLM tiene un corte de conocimiento. Hay un punto en el tiempo desde el cual no tiene información más reciente que eso. Entonces, ¿qué cosas sí sabe? Los conceptos legales generales, doctrina, leyes anteriores a ese corte, estructura del sistema jurídico chileno, por ejemplo. ¿Y qué no sabe? En este ejemplo en particular, fallos que se hayan dictado después de esa fecha de corte, reformas procesales recientes, nueva doctrina y publicación. Ninguna cantidad de inteligencia puede producir información que no existe en su entrenamiento. Entonces, por eso necesitamos herramientas que traigan, que provean al LLM con información actualizada. Entonces, ahora le voy a mostrar un poco qué es lo que hacemos en Trifolia para intentar solucionar estos problemas y ayudar a los abogados a obtener mejores resultados. Este es un pantallazo de una pregunta tipo en Trifolia, que de hecho este es un ejemplo que compartimos en nuestra web, donde se hace una consulta, y quiero que vean lo siguiente. Trifolia comienza a contestar y después ejecuta unas herramientas. Y después continúa y da una respuesta donde cita roles y cita leyes y doctrina. ¿Qué es lo que está pasando por dentro? Ahora lo que voy a mostrarles es como rayos X de qué es lo que está haciendo Trifolia. En el contexto del LLM que va a usar Trifolia, va a venir la siguiente información. Va a venir instrucciones especializadas, que son las que nosotros con el equipo vamos evaluando y puliendo, en el fondo la parte de buenos prompts, dentro de lo cual se incluye la pregunta del usuario. Y le permitimos usar herramientas e incorporamos los resultados que traen estas herramientas al contexto. Por ejemplo, si se hace una búsqueda de jurisprudencia, el LLM dice necesito jurisprudencia sobre tales cosas, le inyectamos en el contexto sentencias relevantes, leyes relevantes, y después el LLM contesta ya teniendo esa información en su contexto, no inventando referencias en base a lo que tuvo en su entrenamiento, sino que usando la información que las herramientas le dieron y ya están en su contexto. Entonces, estas herramientas no hacen que el LLM sea más inteligente, pero le dan materia prima real para trabajar. Em, y adicionalmente lo que hacemos también en Trifolia es, además de dar estas herramientas y proveer esta información en contexto, en la interfaz listamos toda esta información que inyectamos en el contexto del LLM para que los abogados puedan revisar directamente los links, ir a la página del portal de jurisprudencia del Poder Judicial y leer esta sentencia que fue le está citando, o la tesis doctrinal, o las leyes específicas en la biblioteca del Congreso. Uy, perdón, se me cerraron las diapositivas, una pequeña... em, Hacemos un Hay interludio por mientras. un interludio por mientras. Voy viendo que igual van llegando Sí, preguntas. sí, van llegando preguntas. Ujú. A ver, Trifolia tiene acceso a jurisprudencia en derecho de familia. Sí, voy a ir a todas las preguntas. Un segundo que sí, voy a sí. compartir aquí. Vale, ahora ven de nuevo la presentación, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, al final de la respuesta en Trifolia podemos ver las fuentes que usó para que cada abogado pueda revisarlo también. Están agrupadas por doctrina, legislación y jurisprudencia, tienen un enlace directo al documento original y puede verificar la información con sus propios ojos. Entonces, no basta con dar una respuesta, sino que hay que demostrar de dónde viene. Eso es lo que apuntamos a hacer con Trifolia. Em, mm, mm, mm. Entonces, para de nuevo terminar de explicar ahora con los conceptos que he introducido, qué diferencia Trifolia de usar simplemente chatgpt.com, por ejemplo. Son tres puntos importantes, que son elegir el mejor modelo disponible para cada tarea.
Dentro de Trifolia vamos evaluando los distintos modelos disponibles, vamos identificando cuáles hacen qué cosa mejor. Eso es parte importante de lo que hacemos. Nos encargamos de optimizar los prompts con el contexto legal experto. Aquí hacemos nos preocupamos de que la instrucción que recibe el LLM sea clara y completa. Y, y le proveemos herramientas para poder nutrir el contexto con información relevante y verificable. Entonces el resultado es esta respuesta profesional con fuentes verificables. Ahora vamos a tomar preguntas. Aquí vamos a hacer también un resumen de lo que hemos visto hasta ahora y aprovecho de recibir preguntas. Entonces, primero, a modo de resumen, puntos importantes. Los LLMs son una categoría específica de inteligencia artificial, son autocompletados con superpoderes, pueden quedarse con esa definición. Distintas empresas ofrecen apps que usan modelos. Estos modelos son los LLMs. Cada modelo balancea calidad, velocidad y costo. Mientras más largo sea el contexto en una consulta, va a ser más lento, más caro y probablemente peor el resultado. Los prompts explícitos y las conversaciones cortas son claves para obtener buenos resultados. Los agentes de IA son LLMs con herramientas para nutrir su contexto y anclar en fuentes, como digo, incorporar en el contexto información relevante previene estas alucinaciones. Eh, A ver, preguntas. Dice, ¿Magnar qué calidad tiene? Magnar es un servicio, bueno, una empresa que ofrece un servicio también relacionado con IA para abogados. Desconozco cómo funciona por dentro. Así que ahí no es mucho lo que puedo ayudar, lamentablemente. ¿Qué IA de base utiliza Trifolia? Como comenté, vamos probando, incorporando distintos modelos a medida que se han ido lanzando, vamos evaluando en distintas tareas y por ejemplo, al momento de buscar jurisprudencia, usamos un modelo más rápido para filtrar cuál de esos son relevantes, pero usamos uno más caro para redactar la respuesta, por ejemplo. No hay un solo modelo y eso es una ventaja. Al final, chatgpt.com siempre va a usar los modelos de OpenAI. Nosotros vamos evaluando los distintos proveedores para elegir y determinar cómo lo vamos a usar. Alguien me consulta, ¿Trifolia tiene acceso a jurisprudencia en el derecho de familia? Usamos la información disponible en el portal de jurisprudencia del Poder Judicial para incorporarlo a las respuestas de Trifolia, que incluyen causas de familia, que además están anonimizadas dependiendo del caso. Em, ¿Uno puede subir archivos para complementar información de una pregunta? Sí. En general, todas las aplicaciones que usan LLMs lo permiten, Trifolia lo permite, y es una forma súper válida de prevenir alucinaciones, incorporar información relevante, por ejemplo, al adjuntar documentos. Después, Pablo me pregunta si Trifolia tiene entrenamiento en derecho penal chileno. Como mencioné en algún momento, entrenamiento es una palabra que significa algo muy técnico y muy caro. En algún momento, hace 2 o 3 años atrás, la gente hablaba de entrenar modelos. Hoy en día, los mejores modelos ya se escapan de la capacidad de entrenar sin tener varios millones de dólares. Aquí lo que estamos haciendo es tomar estos modelos que son muy buenos y incorporar instrucciones claras que lo guíen en derecho penal chileno, por ejemplo, y incorporar documentos y información relevante a ese contexto. No es necesario entrenarlo para obtener buenos resultados. Lo que se ve hoy en día es que estos modelos generales son tan buenos y además fueron entrenados con información relacionada con esos temas. No es necesario entrenarlo para eso. Pero sí, o sea, Trifolia puede contestar preguntas de derecho penal y va a buscar sentencias relevantes, leyes, doctrina y va a dar respuestas relevantes. ¿Cuáles consideran que son las principales diferencias de Trifolia con Justina Magnar? Mira, ¿qué puedo hablar de Trifolia? Me encanta lo que hacemos con Trifolia. Estoy muy contento con los resultados y el feedback que estamos obteniendo de nuestros usuarios. No te puedo decir cómo funciona la competencia. Desconozco cómo funcionan por dentro, por ejemplo. Así que quizá queda para el público el probar las distintas soluciones y determinar qué diferencia hay. Ahora, personalmente he escuchado más de un usuario decirnos que han probado varias y que Trifolia es la que más le ha gustado, si te sirve de referencia, Hernando.
Después Nicolás pregunta, en ese sentido, al hacer una consulta legal, ¿es mejor hacer preguntas cortas y precisas antes que soltar toda la información de golpe? Te diría que es lo contrario. Dar toda la información relevante es mejor. No es necesario que la pregunta sea corta, es más relacionada con la conversación. Ahora, si la conversación es larga, pero toda la información es muy relevante para contestar esa pregunta, eso está bien. Es cuando son conversaciones donde se va cambiando el tema, por ejemplo, que la calidad de las respuestas va a ser menor. Pero siempre es, mientras más información relevante hay en el contexto, mejor. Eh, a ver, no sé si voy a alcanzar a contestar todas las preguntas. ¿Cómo estamos de tiempo? Y estamos bien igual, ¿cierto? Sí. Voy a... Trabajo en servicio público, el dibujar de la página no es bueno, pero la idea para mí muchas veces no es entregarle fuerte en dictamen que citan. Em, voy a... Ahora no te sé decir exactamente si en Trifolia ya hemos incorporado los dictámenes de la CGR. Así que ahora mismo no te lo puedo confirmar, pero si no es así, estamos en el proceso de ir incorporándole. Cada semana vamos haciendo mejoras importantes en Trifolia y gran parte de esas mejoras son ir incorporando nuevas fuentes de información. Así que personalmente voy a revisar, Miguel, y si no es así, me voy a preocupar de que el agente en Trifolia tenga la capacidad de incorporar estos dictámenes en su respuesta. Si quieres después, bueno, me voy a quedar con los mails. Sole está por ahí para que anotemos el mail de Miguel y le contemos, le confirmemos si ya está incorporado y si no, cuándo va a ser, cuándo lo incorporamos. Ahí está Sole, está levantando la mano, entiendo que todo bien, ¿cierto? Eh, seguimos. Pregunta, largo de escrito que desarrolla, antigüedad de la legislación. Esto es preguntas sobre Trifolia, ¿cierto? Marco dice... Antigüedad de la legislación y jurisprudencia desarrollo. Aquí son muchas preguntas, así que voy a intentar contestar punto por punto. La antigüedad de la legislación y jurisprudencia, tenemos herramientas que permiten buscar Miguel, ya, sí, perdón, es que Sol estaba anotando tu email, Miguel. Las herramientas le permiten, nos preocupamos de que las herramientas tengan la información lo más actual posible. Entonces no hay un punto de corte en este caso, sino que tiene que ver con una vez que la información está publicada y accesible, estas herramientas ya permiten incorporarla en la respuesta. ¿Puede desarrollar escrito entero demandas, querellas y otros? Sí. Sí que hemos observado que, por ejemplo, no sé, si alguien dice redacta un libro de 50 páginas, se va a alcanzar el límite de la ventana de contexto. Pueden ocurrir cosas así, pero en general, escritos enteros, demandas, querellas no debería haber problema y es un uso esperado y habitual de este tipo de herramientas, en Trifolia al menos. ¿A qué tipo de doctrina tiene acceso? En el caso de Trifolia, tenemos una selección de revistas académicas, de las cuales usamos como referencia. Y jurisprudencia administrativa, por ejemplo, sí que consideramos dictámenes del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, pero vamos revisando y actualizando e incorporando fuentes semana a semana. Si hay algo que en una respuesta de alguna jurisprudencia administrativa que prueben Trifolia y vean que no está, nos pueden escribir contacto@trifolia y algo que vamos a incorporar tan rápido como nos sea posible. Estamos muy atentos al feedback de los usuarios. Scaro Trifolia o similar ChatGPT, Trifolia, una de las cosas a las que apuntamos como empresa, uno de los objetivos es que estas herramientas sean accesibles para todos los abogados. Esta es parte de nuestra misión como empresa, que no sea algo que solo puedan usar grandes estudios jurídicos, sino que abogados en un estudio pequeño en regiones, eh, puede incorporar. De hecho, estuvimos en Punta Arenas hace poco hablando con gente allá, con el conservador de bienes raíces de Tierra del Fuego, por ejemplo. Entonces, hay un costo, pero sobre todo en esta etapa también estamos con un precio promocional. Ahora nos importa que la gente pruebe Trifolia, que vea cómo le sirve y el plan gratis siempre va a estar disponible. Tiene algunas limitaciones, pero queremos que el plan gratis siempre esté disponible justamente por eso. Eh, creo que la pregunta de Héctor Pedraza está un poco ya contestada, que es, ¿me entrega un análisis de base de datos jurisprudencial y legal, doctrinal también? Sí, y va incorporando además la nueva jurisprudencia más o menos con periodicidad, o sea,
¿Se va actualizando rápido? Sí. A medida que se publican en el portal de jurisprudencia, las vamos incorporando como candidatas para usarse en respuestas de Trifolia. ¿Puede ayudar a realizar una demanda a ver jurisprudencia de casos? Sí. ¿Puedo crear una suerte de agente GPT con Trifolia? No específicamente. Esto es un tema que Paula va a mencionar en la siguiente sección. Lo de agente GPT es una funcionalidad de chatgpt.com. A mí me recomendó un compañero de doctorado. Puede ser una búsqueda más rápida versus la búsqueda convencional. La base jurisprudencial puede ser una búsqueda más rápida versus la búsqueda convencional. Mm, sabes que no entiendo la pregunta, Pía. Si me puedes eh, quizá repetir la pregunta con otras palabras para terminar de entenderla. Mientras salto a la siguiente, dice. Dictámenes del Servicio de Impuesto Interno de Francisco, ya lo mencioné, diría que los del Servicio de Impuesto Interno ya están incorporados. Si no fuera así, nos pueden escribir y lo incorporamos, pero me parece que ya lo incorporamos. De nada, Miguel. ¿Cómo se puede revisar que la jurisprudencia que cita la IA sea real en causas que son reservadas? Ese es un gran problema, ¿cierto? Y eso es lo que con Trifolia, las causas que cita Trifolia son causas que no están reservadas y que se pueden corroborar en, por ejemplo, el portal de jurisprudencia del Poder Judicial. No, las instrucciones de Trifolia están hechas de tal forma que no cite algo que no se puede verificar. Eh, por también consideran jurisprudencia del Tribunal de Compras Públicas y la Dirección de Compras Públicas y las directrices. Vamos a tenerlo presente también, Miguel. Muchas gracias nuevamente. ¿Cuál es el valor de Trifolia actualmente? Actualmente está el plan gratis, hay un plan Plus, que son 4.990 mensuales, y el plan Pionero, que es el que tiene la mayor capacidad y la mayor cantidad de funcionalidades, está por ahora a 14.990. eh, es- en- Dentro de antes de que termine este trimestre vamos a cambiar los precios, ahora estamos trabajando un poco en eso, pero era un buen momento ahora estamos con precios promocionales atractivos, así que es un buen momento para suscribirse a Trifolia. Eh, en cuanto a la información, datos confidenciales, ¿es seguro ingresarlo o mejor eliminar esa información antes de adjuntar? Vale, mira, ahora que sale este tema, me quedan una última parte de la presentación, que son dos diapositivas donde quiero tocar el tema de privacidad y voy a contestar eso. Em, Voy a continuar. Mira, privacidad. Lo que quiero ilustrar aquí no es la parte legal, sino la parte técnica, el recorrido que hacen los datos que al hacer una consulta en una aplicación que usa un LLM. El usuario es una consulta, la aplicación que gestiona las conversaciones, las sesiones, etcétera, utiliza un LLM que procesa y responde esas preguntas. La aplicación gestiona tu sesión para dar continuidad a la conversación. Cuando uno entra a chatgpt.com y puede ver su historial de conversaciones, es porque a nivel de aplicación se gestiona esta información. Por otro lado, el LLM, que puede ser un proveedor distinto, recibe la consulta, genera una respuesta. Y hay algunos que tienen una política de zero retention, que significa retención cero. Em, entonces, en general, los proveedores de LLMs, hay tres modalidades en cuanto a este tema. Por un lado están las apps de consumidor, el ChatGPT gratuito, por ejemplo, o el Gemini gratuito. Esas conversaciones se usan para entrenar nuevos modelos, nuevos LLMs, las siguientes generaciones. No hay garantía contractual de que eso no se vaya a usar con ese fin ni que no se retenga. Eh, por otro lado, están proveedores que con estas políticas de zero retention, por ejemplo, AWS Bedrock, que es lo que usamos en Trifolia, que nos permite usar modelos de alta calidad, pero tienen políticas muy estrictas y esos datos no se retienen. O sea, se genera la respuesta y no queda registro de esa información, no se usa para entrenar nuevos modelos. Y hay otra modalidad que es tener modelos de lenguaje corriendo en tus propios servidores. Esto requiere computadores muy potentes, pero asegura que estos datos no salen, no necesita una conexión a internet para funcionar. Pero en general, los modelos que se corren de esta manera son de menor calidad, son modelos de código abierto, son competentes, pero no son
en este modelo de las tres capas, son modelos intermedios. Los modelos de máxima calidad normalmente no tienen, no están disponibles para ser ejecutados en un servidor propio. Un caso reciente de la semana pasada o esta semana fue el jefe de la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos que subió documentos gubernamentales clasificados en ChatGPT gratuito. O sea, esa información puede eventualmente, después se mencionó que no era tan crítica, etcétera, etcétera, pero podría ser usada para entrenar modelos posteriormente, lo cual significa que en el próximo modelo de ChatGPT alguien podría preguntarle como, ¿cuál es la política interna de la Agencia de Ciberseguridad? Y la respuesta podría ser incorporar esa información. Eh, y cómo se protegen los datos. Entonces, cuando una aplicación usa estas conversaciones, está por un lado el proveedor de LLMs con estas modalidades que mencioné, y por otro lado también está el que gestiona la aplicación, como WhatsApp, chatgpt.com o Trifolia, donde además tienen que haber políticas de cifrado de los datos, de encriptación, de los datos en movimiento, los datos donde están almacenados, controlar quién tiene acceso y cómo se protegen los accesos, contraseñas, tipos de autenticación, los roles disponibles, hacer un registro de cada entrada y cada movimiento para auditorías. Eso está en la capa de la aplicación que usa LLMs. Entonces, una app de IA responsable cumple la base de seguridad de cualquier servicio que maneje datos sensibles y implementa protecciones específicas para los riesgos propios de la inteligencia artificial. Piensen también un poco hasta cierto punto similar de proveedor de emails. Uno puede enviar emails con información muy sensible a un cliente y Google administra esos servidores donde están almacenados esos emails también. Pero por eso hay distintos protocolos, certificaciones y formas de mantener esto seguro. Entonces, bueno, en Trifolia seguimos todos estos protocolos y estamos actualmente trabajando para obtener una certificación ISO 27001, que es una garantía de que se cumplen estos protocolos, pero toma un tiempo obtenerlo. Pero también algo que estamos ofreciendo a los clientes desde hace no mucho tiempo, clientes que tienen mucha sensibilidad respecto a estos temas por condiciones bueno, propios del negocio, de la empresa, y que además tienen infraestructura de TI propia, porque en general tienen que usar eh, eh, sus propios servidores para todos sus datos sensibles. Trifolia también ofrece la opción de ejecutar el software de Trifolia en los servidores de nuestros clientes directamente. Entonces, si la idea es, los datos siempre van a estar dentro de los servidores de los clientes y se van a conectar con un proveedor de LLM que tiene políticas de zero retention. Entonces, de esa forma garantizamos que los datos y en las conversaciones, por muy bien protegidas que pueden estar en otras modalidades, aquí el control absoluto lo tiene el cliente en esta modalidad. Esto es una opción nueva que estamos ofreciendo justamente por estos temas. Así que ahora voy a hacer una última ronda de preguntas y después vamos a darle paso a Paula. Em, Plan empresa. Datos confidenciales. Espero haber contestado tu pregunta hasta cierto punto con estas diapositivas, Nicole. Es decir, en Trifolia no habría alucinaciones, pregunta Patricia. No podemos garantizarlo por la naturaleza de esta tecnología, pero vamos evaluando constantemente el minimizar ese riesgo lo más posible. De todas maneras, los abogados siempre tienen la responsabilidad de revisar estas respuestas y lo que hacemos con Trifolia es dar las herramientas y facilitar ese proceso lo más posible. ¿Cree necesario o conveniente especializarse en esta materia? ¿Dónde podemos seguir aprendiendo sobre esto? Eh, si bien creo que es interesante y muy valioso, lo que queremos hacer como Trifolia es, por un lado, que no sea tan necesario para los abogados tener que estar al día con un mundo que va cambiando realmente día a día. O sea, la cantidad de información y innovación que está ocurriendo es muy rápido el ritmo, y con Trifolia queremos un poco absorber esa parte y facilitar el trabajo de los abogados de que no tengan que se puedan enfocar en lo suyo, en las personas, en los clientes, en la ley. Eh, ¿Dónde podemos seguir aprendiendo sobre esto? Yo creo que, mira, María Paz, de nuevo, si puedes dejar ahí tu contacto, Sole te puede preguntar, vamos, o por tu email,
lo vamos a buscar y te voy a contestar esta respuesta, esto mejor un poquito más adelante, para darte unas fuentes que realmente sean valiosas para mantenerse al día. Pero lo que te digo, libros, por ejemplo, un libro del año pasado ya está obsoleto. Ese es el desafío en cuanto a esto. Sol ya compartió los links con el pricing. Y como menciona, al final de la presentación de Paula, vamos a compartir un link para que dejen sus emails. Va a incluir también una encuesta de satisfacción para decirnos cómo valoran este taller. Y, y la gente que llena este formulario y deje su email, les vamos a dar un mes gratis del plan pionero, el plan más completo de Trifolia, para que puedan probarlo. Entre folias, si necesito buscar jurisprudencia específica, actúa más rápido y eficiente que si yo buscara como la manera convencional la base jurisprudencial, que es ingresar por los filtros habituales. Esa pregunta, sí, porque lo que va a hacer Trifolia es hacer 5 búsquedas al mismo tiempo, va a filtrar los distintos resultados, va a poder resumirlo en el tiempo que te va a demorar en leer una sentencia, Trifolia ya va a haber resumido 20. Entonces, sí, actúa más rápido. Si una carrera de velocidad, absolutamente más rápido. Más eficiente, aquí ya no sé tus capacidades, Pía. Pero lo que sí te puedo decir es que estos modelos son cada vez mejores. Así que eso en términos de eficiencia. Em, y Trifolia tiene opiniones jurídicas actualizadas en materia civil, tanto por la doctrina como jurisprudencia. Vamos, como te digo, va buscando jurisprudencia, doctrina reciente, relevante para fundamentar su pregunta. La diferencia entre los planes, aquí la Sol compartió un link. ¿Fue deliberado error? Aquí no lo sé, solo podemos especular. ¿Por qué es elegir Trifolia por sobre otras herramientas de guía para abogados? Bueno, por un lado, nuestro compromiso es poder ofrecer esta tecnología, estas capacidades, a un precio accesible. Queremos que sea accesible, por eso el plan gratis siempre. Es un producto que está en constante mejora. Estamos usando ingeniería de primer nivel, no solo para la calidad de la respuesta, sino que para ser capaces de innovar rápido y ofrecer esto a un costo, a un buen precio, un precio razonable. Em, en mi experiencia, nosotros vamos comparando con las distintas herramientas la calidad de nuestra respuesta, intentamos que sea también la mayor o al menos competitiva. Em, Esa es una razón para mí y yo creo que el poder revisar estas fuentes fácilmente eh, lo hace muy valioso. Pero aquí sí, lo mejor sería que pruebes el plan pionero gratis que va a tener un mes y determines tú mismo qué lo hace mejor. María Paz dejó su mail.